ama y confía en Dios. Son dos palabras muy importantes en nuestra relación con Dios y si no hay amor en nuestra relación con Dios, es, no va a ser una relación fructífera y asimismo si no tenemos fe. Entonces, deseo compartir un poco sobre cómo era David con Dios. Cuando vemos el corazón de David, vemos en Primera de Crónicas capítulo 29, voy a dar lectura, dice así: Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares, de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Es el capítulo 29 de Primera de Crónicas. Vemos aquí algo que la ofrenda a Dios se estaba haciendo en aquel entonces para el templo, para la construcción del templo. Y David había guardado de sus tesoros personales incluso para ofrendar a Dios voluntariamente y construir el templo. Pero él mismo dijo al pueblo: ¿quién quiere ofrendar conmigo? Y el pueblo lo hizo también. Y dice la escritura que lo hizo con amor, con alegría, con disposición del corazón. Esta ofrenda voluntaria es así, hermanos, es una ofrenda, a diferencia de repente de las ofrendas que se daban para los sacrificios y para el perdón de pecados, esta era una ofrenda voluntaria. La viuda, años después de David, reflejó el mismo corazón. Esta viuda tuvo el mismo corazón de David y cuando vemos en Primera de Crónicas 20, 29, 18, David había orado para que este corazón no se pierda. Miren cómo oró David, dice así: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Miren esa oración que hizo David. Es una oración para que Dios preserve esas dos cosas importantes en nuestra relación con Él: amor y confianza. Incluso usó la palabra conserva perpetuamente, o sea, por siempre, este corazón del pueblo, que así como te está ofrendando ahorita, que en el futuro se ofrende de la misma manera. Y vemos que la viuda tenía este corazón. No había perdido la esencia la viuda. No había perdido la esencia de ofrendar a Dios con amor y fe, a pesar que no tenía riquezas. Hermanos, entonces, ¿qué había pasado con estos ricos que ofrendaban mucho, pero que Jesús los clasifica como que habían dado menos que la viuda? Se había perdido ese corazón direccionado a Dios. El amor estaba careciendo y por lo tanto la confianza en Dios también. Vemos que ellos se aseguraron primero ellos mismos. Al no haber amor a Dios, hermanos, es difícil confiar en Dios. Nuestra entrega a Dios va a ser muy limitada. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? ¿Y qué nos direcciona el mensaje de hoy? Nos direcciona a renovar nuestro amor a Dios y nuestra confianza en Dios. Dos cosas muy importantes en nuestra relación con Él. Vamos a ver el primer punto, que dice que debemos ver el amor de Dios hacia nosotros. En el verso 41 dice así: Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Nosotros sabemos que, aunque Jesús
vio que echaban mucho, habían echado muy poco. ¿Qué había pasado con ellos? Que a lo largo del tiempo se habían olvidado del amor de Dios hacia ellos. Se habían olvidado de las obras de Dios, que son un reflejo del amor de Dios. Ya la liberación de Egipto para ellos ya no tocaba su corazón, ya no podían palpar el amor de Dios a través de la liberación de Egipto. Por lo tanto, se fueron secando poco a poco, de manera que ese amor pereció y la confianza en Dios también. Nosotros, hermanos, ¿podemos caer también en esto? Claro que sí. Podemos de repente predicar muy bien que Jesús es el Cristo, las obras de Dios, pero podemos hacerlo sin amor también. Entonces, debemos entender que por más que hablemos de Jesús, de su poder, puede suceder que nos olvidemos de su amor. Y lo vemos, hermanos, porque a veces no cambiamos nosotros, no somos transformados, y en vez de amar a Dios con todo el corazón y nuestro prójimo, ocurren divisiones, tenemos rencor. ¿Por qué pasa eso? Porque podemos predicar muy bien del poder de Dios, pero podemos olvidar su amor. Entonces, no debemos olvidar su poder, por supuesto, pero tampoco debemos olvidar su amor. Que la obra de Cristo, cuando Dios envía a Jesús aquí, Dios lo hizo por amor, porque quiso perdonarnos, quiso salvarnos. Meditemos, hermanos, en la obra de Cristo, es cierto, pero también en el origen, en que Dios nos amó primero, y que esto no pase desapercibido por nosotros, porque si dejamos que el amor de Dios no nos impacte, vamos a caer como estos ricos, que pudieron dar mucho, hermanos, pudieron dar demasiado, pero su corazón estaba lejos de Dios. Nosotros podemos hacer mucho para Dios, es cierto, pero puede suceder que nuestro amor, que nuestro corazón esté lejos también de Dios. Y eso también representa que tengamos conflicto tras conflicto, que los conflictos no cesen, que los problemas familiares no cesen. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado del amor de Dios. Entonces eso es lo primero, hermanos, que no debemos olvidar ese amor. Debemos recordarlo siempre para no caer en esta relación que tenían los ricos con Dios, que es un mal ejemplo de cómo relacionarnos con Dios. El segundo punto es que debemos de recordar el amor de Dios, pero ahora debemos confiar ahora en Dios, porque Él es quien nos sostiene. En los versículos 42 y 43 y 44 dice así: Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta viuda, aunque pobre, no se olvidó del amor de Dios. Ella pudo entender que las obras que Dios hizo a lo largo de la historia, la liberación de Egipto, las plagas, fue por amor. Ella era una hija de David. Ella era un reflejo de David. Ella entendía muy bien lo que David había orado y lo que David quería que se preserve en una relación con Dios, que más que las cosas materiales o lo que se pueda ofrecer, es el corazón, es guardar, preservar por siempre el amor y la confianza en Dios.
Esta viuda sabía cómo relacionarse con Dios, que teniendo pobreza, es decir, circunstancias adversas, hermanos, adversas, pudo amar a Dios, confiar en Él. Y esto a veces nos debe hacer recapacitar, ¿no? Porque ¿qué es lo adverso que tenemos que nos pueda detener de amar a Dios y de confiar en Él, de servirle? ¿Qué es lo adverso que tenemos que nos puede detener de servir a Dios? Hermanos, nada debería de detenernos de servir a Dios, de amarle, de creerle. Ninguna situación adversa. David oró, y quiero repetir esto porque es muy importante, guarda perpetuamente este corazón. Así oró David. ¿Qué más dijo? Esta dirección del corazón hacia Dios. Que el corazón sea encaminado hacia Dios, que confíe en Dios. Algo, hermanos, que debemos de preservar en nuestra vida de fe siempre es amar a Dios y confiar en Él. Hay algunos entonces elementos de confianza que esta viuda tenía en su relación con Dios, claro que sí. Y son dos elementos que nos va a ayudar a nosotros a ver cómo podemos relacionarnos en confianza con Dios. Y lo primero es que esta viuda no vio su condición terrenal, es decir, no vio su pobreza. Y lo segundo es que no dejó que su sustento sea lo terrenal. Ella no dejó que lo que tenía en la mano sea su sustento, sino que creyó que Dios la sostendría. Hermanos, pero les digo algo, y esto nos choca a todos. Es muy difícil no ver esto. Es muy difícil. Es muy difícil que teniendo una circunstancia adversa, nos rindamos a Dios. Es muy difícil. Es muy difícil confiar en Dios, cuando lo terrenal es adverso, es contrario a nuestra lógica. Es muy difícil. Ese es el estado natural, el estado de aquellos ricos que ofrendaron, pero no el estado de alguien espiritual. La persona que es espiritual no debe ver su condición terrenal para confiar en Dios. Y no debe de dejar que su sustento sea lo terrenal tampoco. Es decir, no debe de depender de aquí, de las cosas de aquí. Pero algo sucedió en esta viuda pobre, que fue impulsada a creer, fue impulsada a confiar en Dios. ¿Qué pasó en su vida? Es que el amor de Dios estaba en su corazón. Por eso no se olvide, amar a Dios y confiar en Él. Cuando el amor de Dios nos inunda, ¿qué ocurre? Ocurre una reacción en nosotros, que le amamos y le preferimos y confiamos en Él. La gente pudo haber dicho que hasta esta viuda pobre, aparte de ser pobre, estaba loca. ¿Cómo podía dar todo su sustento? ¿Cómo podía dar lo que tenía que comer? Y de repente ellos decían, no, pues Dios te entiende o Dios quiere que tú comas. Pero la viuda no vio así. Y por supuesto hay que entender correctamente a lo que Jesús se refiere. Que no se refiere Jesús a quedarnos pobres o sin comer, por supuesto, sino a cómo debemos de relacionarnos con Dios y cómo debemos de relacionarnos con las personas en nuestra vía de fe. Les quiero dar una promesa de Dios. En Hebreos 7:25 dice algo muy importante, hermanos. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. De repente hoy tenemos desconfianza y decimos,
¿Por qué mi corazón está así? ¿Por qué mi relación con Dios está de esta forma que no me agrada? O que siento que no creo en Él. Pero en este verso en Hebreos 7:25 dice que Jesús intercede por nosotros. Es, si se dan cuenta, hermanos, la oración de David, ¿verdad? David oró para que Dios perpetuamente guarde nuestros corazones. Y en Hebreos dice que Jesús está intercediendo por nosotros, para que nuestro corazón sea guardado, para que nuestro corazón ame a Dios, se encamine hacia Dios, para que nuestro corazón crea en Dios. Es más, Jesús le dijo a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Hermanos, tenemos un intercesor, que es Jesús el Cristo. Él intercede para que nuestra fe no falte, porque nosotros podemos decir, yo no puedo ver como la viuda. Es lo más probable, porque nuestra naturaleza pecaminosa está ahí. Pero hermanos, Jesús intercede por nosotros para que nuestra fe no falte, para que vivamos en fe, amando a Dios y confiando en Dios. ¿Será difícil vivir de esta manera, confiando en Dios, si tengo tantos problemas? Si veo a mi alrededor y no me gusta lo que veo. Hermanos, acuérdese antes de que entre en incredulidad, que Jesús intercede por ustedes para que su fe no falte. Esta, vemos que la oración de David fue una oración del pacto. Jesús el Cristo intercede por nosotros, por lo que es verdadero, hermanos, y por lo que de verdad importa, porque problemas tendremos por montones, pero lo que verdaderamente importa es que nuestra fe sea fortalecida, y por eso intercede Jesús. Vendrán problemas físicos, económicos, familiares, laborales, con los hijos, pero tu fe no debe de faltar. La fe no debe de faltar en tu relación con Dios. Esta confianza en Dios, hermanos, consiste en no enfocarnos en nuestra condición actual, que de por sí es negativa, porque puede que tengamos de repente mucho dinero, muchas posesiones, o de repente en nuestra mente digamos, yo tengo lo necesario para vivir bien. Pero hermanos, ya nuestra condición es desfavorable, porque un día moriremos. Nuestro cuerpo se enfermará. O sea, problemas habrán. No debemos de dejarnos engañar y decir que mi condición actual es buena, ¿no? Nuestra condición terrenal. Por eso tu fe no debe de faltar. Y Dios se enfoca en lo más importante, en tu fe, en tu fe. Por lo tanto, hermanos, tu sustento no puede ser de origen terrenal, sino espiritual. Tu sustento debe ser el Evangelio. Tu sustento debe ser la palabra de Dios. ¿Por qué de repente dirás, no le puedo entregar a Dios todo el corazón? Es que Dios quiere sanarnos y por eso nos da su palabra para sanarnos, para restaurarnos, para amarle y confiar en Él. Debemos sanar, debemos arrepentirnos y debemos de creer en el Evangelio. El Espíritu Santo es quien nos ayudará. Hay veces que podemos estar, de repente, hermanos, en situaciones muy difíciles que nos confundamos. De repente estamos en pecado y resulta que la palabra de Dios a veces resulta como una amenaza para nuestra vida, para nuestra comodidad. No debes de creer así. De repente tenemos el deseo de que la palabra no controle toda mi vida. Eso tampoco es correcto. Deshazte de eso, de esos pensamientos, porque Dios debe controlar toda tu vida. Cristo debe ser el Señor de tu vida en cada área de tu vida. Por eso, hermanos, he visto incluso algunos hermanos que hasta prefieren no saber más de la palabra, porque de repente creen que si saben más, más problemas tendrán. O se deben de entregar más a Dios y tienen temor a eso.
ahí vemos algo defectuoso en la fe. Nosotros debemos ser aprendices de la palabra hasta el día en que nos muramos. Y de repente, hermanos, a veces ocurre ya un estado espiritual muy difícil en donde ya hasta no vemos que el pecado nos destruirá. A veces hasta ahí ha llegado nuestra ceguera espiritual, en donde pensamos que el no entregarnos a Dios totalmente no nos pasará nada. No creas eso. Dios te ama, Dios nos ama y Dios quiere obrar en nuestra vida. Pero debemos de identificar por qué creemos así. Es porque el amor a Dios se ha enfriado y por lo tanto no confiamos en Él. Y la ceguera espiritual entra y nos engaña. El enemigo nos engaña. Hermanos, desde hoy tengamos una resolución de no dejar alguna puerta abierta al enemigo, a la carne, a la falta de perdón, al orgullo, al resentimiento. Porque si dejamos una puerta abierta ahí, sería que no estamos entregando todo a Dios. Y no podemos seguir así. Ya no podemos seguir así, hermanos. Es como que no tenemos percepción de que eso nos daña, de que eso daña al prójimo, de que mi vida va al fracaso. Pero Dios es quien nos convence, su Espíritu Santo. Así que hoy vamos a orar por ello también. Entreguemos todas las riendas de nuestra vida a nuestro Dios, hermanos. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por la palabra de hoy. Gracias, Señor, por mostrarnos el tipo de relación que deseas llevar con nosotros. Y te pedimos perdón, Señor, porque nuestro amor se ha enfriado, porque nuestra confianza en ti es poca, Señor. Perdónanos, Padre. Y ayúdanos, Señor, a restaurar, a ser restaurados, que nuestro amor hacia ti sea renovado, que podamos creer en la intercesión de Cristo hacia nosotros, por nosotros, quien desea que nuestra fe nunca falte. Padre, y fortalece nuestra confianza en ti, al punto, Señor, al punto de que con todo el corazón te amemos, te sirvamos, te obedezcamos, Señor. Al punto de que con todo el corazón te obedezcamos, Señor. Que esta bendición caiga sobre toda la iglesia, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén.